El Jardín de Aranjuez, un programa de radio dedicado a la jardinería para que el mantenimiento de tus plantas sea sencillo. Todos los martes escucharás la información que buscabas, consejos, trucos, entrevistas sobre el cuidado y cultivo de flores y plantas. El Jardín de Aranjuez, todos los martes en la sintonía de Onda Aranjuez. El Jardín de Aranjuez, que hoy tiene un cariz distinto porque nos vamos hasta la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós con una conferencia que nos habla de plantas, lógicamente. Por eso está enmarcada en el programa de hoy y la ponente va a ser Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hacemos referencia a una conferencia en la que has estado trabajando, investigando para encontrar ese vínculo entre la medicina y las plantas y nuestra localidad. Estos tres ámbitos que han estado unidos desde hace bastante tiempo en nuestro municipio, ¿no? Sí, bueno, algunos de los oyentes me oirán y dirán, pero bueno, ¿qué hace aquí hablando la de los animales? Es que todo es lo mismo, todo es lo mismo. Bueno, yo soy autodidacta de la historia de Aranjuez, humildemente, no como otros grandes autodidactas que hay aquí en Aranjuez, en la localidad, personas a las que admiro y les tengo mucho cariño. Y bueno, pues la verdad es que uno crece aquí, ¿sabes? Y no se da cuenta de lo que tiene alrededor. Y cuando empiezas a investigar y a leer un poco sobre lo que el porqué de lo que hay aquí, que no es por casualidad, y cuando empezó a formarse el paisaje realmente de Aranjuez, y te das cuenta de que ya desde Felipe II había un interés específico en que el entorno fuera también medicinal. Entonces, bueno, por mi pasado como profesión enfermera, por mi interés en el equilibrio y en la sanación, y me di cuenta de que aquí hay una energía muy especial para poder estar armonizado cuerpo, mente, espíritu. Uh-huh. Y de esa manera pues surgió la idea de dar esta conferencia que se titula La medicina de las plantas en Aranjuez y que tiene un porqué muy especial, claro. Hay que hacer referencia a nuestro municipio, que fue una de las primeras farmacopeas y también uno de los primeros jardines botánicos. Y en este vínculo tan especial hay que hacer referencia más allá de allende los tiempos, cuando bueno, pues que los que habitaban esta zona pudieran utilizar las plantas. Pero ese punto de inflexión se produce en ese momento, ¿no? Sí, en la conferencia hay 4 apartados y el primero es un breve recorrido histórico. Voy a dar citas y hay muchos libros de referencia para aumentar los temas, porque evidentemente en una hora tampoco da tiempo a explicar en profundidad cada apartado, ¿no? Pero sí es cierto que yo incluso me he sorprendido bastante del origen de este primer botánico. Yo sí sabía de la época de Carlos III, Carlos IV, el Jardín del Príncipe como jardín de aclimatación de especies, que es el concepto de botánico que yo tenía, pero no el de Felipe II, donde ya él empezó a destinar una parte para el cultivo de plantas medicinales, porque además aquí se hacían las aguas destiladas que abastecían a todas las reales boticas que había, tanto a la Granja como a la Escorial como la de Madrid. O sea, se elaboraban aquí los preparados que iban luego a las demás boticas. Entonces todo esto es algo que probablemente la gente pues desconoce y le da un valor añadido a lo que tenemos hoy en día, porque buena parte de esas especies botánicas perduran y las tenemos ahora mismo. Pues hoy es un día de salir a la calle y oler a tila, ¿no? Uh-huh. Algo tan sencillo como eso, que parece que lo tenemos ya en la pituitaria como una cosa muy normal los de Aranjuez, pero tiene un valor medicinal importante. Incluso sobre el ámbito de la aromaterapia, ya en la época de Felipe II ya se empezaba a estudiar cómo influyen en el estado de ánimo también los aromas. Entonces, el ámbito de la medicina relacionada con las plantas es inmenso. Entendamos que 2/3 de los medicamentos actuales proceden de las plantas y o sea, es decir, aunque se elaboren sintéticamente, pero el origen de toda la farmacia del mundo está en el mundo vegetal. Uh-huh. Y de ahí, claro, pues nosotros también lo hemos tenido.
Ya hacías un apunte, por ejemplo, con la tila, que es una de esas plantas que llegó hasta nuestra localidad y que pues demuestra sus virtudes de cara a que tengamos una mejor salud. ¿Qué otras especies son las que llegaban hasta nuestro municipio y se han quedado? Ha habido muchas. Habría que hacer también una... yo hago en general, con esta conferencia lo que hago es una oda a la naturaleza y una defensa de lo autóctono, porque quiero que la charla sea también universal y para las personas que no viven en Aranjuez y que puedan escuchar ahora mismo esta emisión por internet o que luego, si tengo la suerte de que me graben la conferencia, como en otras que he dado en la biblioteca, luego lo puedan ver con YouTube, que comprendan que como en la frase que figura en el cartel del doctor Edward Bach, el gran creador nos puso las plantas que necesitamos en nuestros campos para la salud de todos. Es decir, en cada localidad, si uno sabe mirar y sabe ver lo que tiene alrededor, encontrará realmente plantas medicinales que concuerdan con las principales dolencias de la zona. Entonces aquí, a nivel autóctono, al tener los ríos, ya ha habido plantas medicinales que van ligadas sencillamente al sitio, más luego todo lo que se trajo. Ten en cuenta que aquí, por ejemplo, pues se han traído, ¿qué te voy a decir?, los castaños de Indias. Sabemos que el castaño de Indias es una planta con muchas propiedades, pues a nivel de mejora de la circulación vascular periférica, etcétera. Entonces, ha habido plantas que efectivamente, claro, aquí, como se trajeron tantas de América y de Asia, han enriquecido el paisaje, pero tenemos, por ejemplo, el sauce, el salix, que es de donde viene el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que está más relacionada con el río, o la extinguida menta de agua, que es los que hemos crecido aquí, y cuando teníamos de pequeñitos dolor de tripa nos lo daban en infusión, el té de río. La gente de Aranjuez de toda la vida recordará el té de río. Debido ya a la mala calidad de las aguas del Tajo, pues se ha extinguido porque es un tipo de menta acuática que necesita que el agua sea de mucha calidad, y en cuanto hay contaminación o disminuye el caudal, como tenemos ahora, pues se extingue, desaparece. Entonces hay muchas curiosidades, y no solamente en cuanto a plantas medicinales como tal, para infusiones, para cataplasmas, etcétera, sino que también hablaré de la aromaterapia, de las flores de Bach, que también las tenemos aquí. Por ejemplo, en el mes de abril, de manera espontánea, florece la estrella de Belén. En los jardines se la ve de manera espontánea. Entonces, hago una defensa de esto que la gente llama malas hierbas, porque las malas hierbas no existen. Las malas hierbas no existen. Todas las plantas tienen un valor en la biodiversidad, atraen insectos, atraen pájaros. Por ejemplo, los cardos, que crecen espontáneamente, pues gracias al cardo se alimentan los jilgueros. El jilguero es Carduelis carduelis, y es un pájaro que tiene el pico y especial para poder extraer las semillas de la flor del cardo, que tantos pinchos tiene, ¿no? Y es necesario que tengamos en nuestra localidad jilgueros, igual que cada vez hay menos gorriones, cada vez hay menos golondrinas. Necesitamos que haya una biodiversidad en la flora para poder gozar de la biodiversidad en la fauna, en insectos, en reptiles. Es todo muy importante, todo está ligado y todo es uno. Por eso el último apartado de la conferencia es sobre concienciación, y cómo la semana pasada, el día 5, fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y entonces va todo un poco ligado. Pues vamos a hacer una invitación a que se acerquen esta tarde. Recordamos a las 7 en la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós. Una invitación a disfrutar de las plantas de nuestra localidad, verlo desde la perspectiva histórica y también desde la perspectiva actual de cómo esas plantas pues nos pueden beneficiar desde el punto de vista no solo de acompañarnos, sino también para nuestra salud. Pilar, hacemos esa invitación extensiva a nuestros oyentes, ¿no?, para que se acerquen. Sí, hacemos esa invitación, la charla es gratuita, es en la Biblioteca Juvenil, el aforo es limitado, está dirigida a público juvenil también y adulto. Y un último apunte, otro de los contenidos no va a ser solamente hablar de la medicina como tal, de aquello que podemos ingerir, sino de aquello que nos transmiten. Hay un apartado de la charla sobre la armonía vegetal y humana, en el que voy a explicar en qué consiste esa transmisión de energía entre el árbol y el humano, y cómo en nuestra psique es fundamental, por ejemplo, algo muy bonito, que es el tema del bosque encantado y del paraíso perdido, que está también inscrito en el lenguaje simbólico del paisaje del Aranjuez oculto.
esto. Es decir, que la charla es muy interesante para diversas inquietudes personales, y yo creo que va a llegar a mucha gente, y por eso invito a todo el mundo a que asista y a que acompañen este compartir de una investigación que me ha llevado meses, pero que he gozado muchísimo y que estoy deseando esta tarde poder explicar en la biblioteca. Muchas gracias. Recordamos a las 7 la Biblioteca Municipal Álvarez de Quindós, la sección infantil y juvenil. Pilar Zamarra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, un beso. Hasta luego.